Jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que vean este video. Vamos a comenzar una nueva etapa en la parte del curso de física. Ahora vamos a ver lo que son los campos magnéticos y las fuerzas magnéticas. Vamos a recordar algunas de las características iniciales cuando comenzamos a practicar del curso y a lo largo de la vida de la física que han estado viendo, desde la física básica, la física uno y ahora la física 2, tanto la parte de la mecánica clásica como algunas partes de la cuántica. Hay cuatro fuerzas en la naturaleza conocidas, que es la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Entre la fuerza electromagnética ya vimos la parte electro, ahora nos hace falta ver la parte magnética. Pero hay una fuerza que hasta el momento no logran poder detectar cuál puede ser, pero es la que mantiene unida todos los aspectos del universo. Y pues ahí entran varias creencias, tanto científicas, religiosas, como varias para poder conocer esa fuerza, ¿verdad? Vamos a platicar algunas cosas generales en este día, pero este nivel que ya han alcanzado de la física ya es un nivel bastante grande para poder platicar de varios puntos. Vamos a comenzar hablando de lo que está en la parte principal del libro, que es sobre las resonancias magnéticas, la parte del IRM. Por ejemplo, cuando se sacaban los rayos X, uno podía ver la parte de cómo era el comportamiento de las fisuras eh, o, o quebraduras de huesos. Pero, por ejemplo, la parte magnética, el IRM, una resonancia, les puede detectar cómo son el comportamiento de los tejidos a través de los huesos. Pueden ver incluso lo que es la osteoporosis, es cómo está la densidad ósea de los huesos. Imagínense hasta dónde llegar. Hay una pequeña reseña de cuando descubrieron los rayos X y una señora que fue la primera que estuvo para poder ejecutar estos primeros laboratorios de rayos X y vio cómo le sacaron la forma de los huesos de la mano y dijo, oh, he visto mi muerte. Pues no, lo que estaba viendo eran los huesos de su mano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la resonancia magnética puede analizar a través de todo eso, ¿verdad? Ahora hay un concepto muy de moda que se llama la parte de la bioética con los distinguidos médicos y que tienen que tratar en lo menos posible poder de tener contacto físico con el paciente, ¿verdad? Entonces, así es como comenzamos este tema, la parte de la parte electromagnética. Voy a regresar esta diapositiva, disculpen que lo tengo en automático. Vamos a ver la parte de las propiedades de los imanes, cómo interactúan entre sí, la naturaleza de la fuerza que una partícula en movimiento experimenta en un campo magnético. Esto es bastante interesante porque a diferencia de como vimos en el campo eléctrico, podemos tener ciertas características de funcionamiento a través de la fuerza eléctrica. En cambio acá no, aquí sí hay cierta velocidad y hay movimiento, podemos ver cómo es el comportamiento del campo magnético. Y por ejemplo, lo que hablaba un momentito, cómo se diferencian las líneas de campo magnético de las líneas de campo eléctrico. Acá hay que recordar algo, por ejemplo, a raíz del campo eléctrico vamos a tener un campo magnético y a raíz de un campo magnético vamos a tener un campo eléctrico. Este es el principio de poder generar los motores y los generadores eléctricos, donde un motor pues prácticamente tiene energía y genera movimiento y al revés, un generador tiene movimiento y genera electricidad o energía. Estos son los principios, pero gracias al comportamiento del campo eléctrico, el campo magnético que se encuentran a 90 grados entre sí, hace esta forma de poder generar esto, ¿verdad? Creo que en algún momento les decía que ahora aprovechando los campos magnéticos de la Tierra, anteriormente en los satélites, incluso hasta en la Estación Espacial Mir, utilizaban paneles solares para energía eléctrica, pues ahora se están dando cuenta que pueden utilizar los campos magnéticos de la Tierra porque pueden generar que a 90 grados de se encuentran campos eléctricos, por lo tanto pueden generar electricidad. Entonces, volviendo a los eh, parámetros de este capítulo que vamos a estar viendo, es cómo analizar el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético, algunas aplicaciones prácticas de los campos magnéticos en química y en física, perdonen nuevamente el automático, cómo analizar las fuerzas magnéticas en conductores que llevan corriente, que esto es bastante interesante, por ejemplo, para poder detectar cables rotos, telemetría en paredes, etcétera. A través de las fuerzas magnéticas podemos ver cómo es que existen alambres llevando corriente a través de las paredes y poder ver las fisuras, más o menos lo que hacen los ingenieros civiles en la parte sanitaria
para poder detectar em, colapsos de caudales de agua, ¿verdad? Y cómo se comportan las espiras de corriente cuando están en un campo magnético. Entonces, esta parte inicial del curso la voy a dividir en varios videos. Una que es la parte de diapositiva, la parte inicial, luego la parte interactiva, otro pequeño video, y luego voy a hacer otros ejercicios que es la parte práctica. Entonces, la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento. Voy a repetir una vez más. Dice, la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento. Una vez más, tercera vez. Oiga, la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento. Ya no estamos hablando de la parte estática, ahora estamos hablando de la parte dinámica. Eso quiere decir que tengo un montón de cargas en movimiento, un DQ, un DS que me generan corriente y esa corriente, ese movimiento me está generando líneas de campo, tanto eléctrico y ahora vamos a conocer la parte magnética. Pero este concepto del magnetismo y la magnetita pues no es nuevo, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 2500 años pues ya se conocía las primeras bondades de este material y acá tengo una pequeña ruina de un lugar al norte de Turquía que se llamaba Magnetita, ahora es Magnesia en la actualidad, donde se empezaron a descubrir estos pequeños trozos de cómo era el comportamiento magnético de estas piedras y la interacción que tenían con un hierro no imantado, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos y ahora les llamamos imanes permanentes. Esto es en su forma natural. También hay imanes que se realizan a través de electricidad, entonces a eso les vamos a llamar electroimanes. Una cosa importante que me agradaría bastante que pudieran ver es cómo los campos magnéticos pueden proteger la Tierra y sobre todo cómo es el comportamiento. Solo quiero recordar algo antes de que pase esta diapositiva. El núcleo de la Tierra, pues hay hipótesis muy serias de que realmente es material de hierro fundido a millones de grados centígrados dando vueltas acá dentro del núcleo de la Tierra. Ese movimiento generado de tanta energía que genera es lo que hace el comportamiento de los campos magnéticos. Eso quiere decir que si esto se detiene, tendríamos un gran problema por la parte de los campos magnéticos, dado que los campos magnéticos, pues déjenme contarles que este planeta nosotros estamos como en una relación simbiótica con todo, aunque uno diga que no tiene conexión con nada, es mentira. Todo tiene conexión con todo en este planeta. Lo que sucede, hay un libro muy interesante que habla sobre el aleteo de una mariposa, cómo puede ser un colapso a través de todo eso, la teoría del caos, etcétera. Pero entonces, a lo que quiero decir, este planeta tenemos todos una relación simbiótica. Todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, las aves. Aquí hay líneas de campo magnético y ahorita vamos a explicar realmente cuál es el norte geográfico, cuál es el norte magnético de la Tierra y qué tiene que ver. Pero por ejemplo, los rayos UV, los rayos que vienen de ciertas galaxias, los rayos gamma, etcétera, no penetran acá a la parte de la Tierra porque los campos magnéticos que están alrededor de la ionosfera, estratosfera, etcétera, hace que se proteja la Tierra de esto. Pero al momento de que se desaparezca, esto penetraría la Tierra y crearía un colapso, así como la era de hielo, ¿verdad? Se congelaría nuestro planeta y luego después de eso comienza el calentamiento a través del núcleo. Entonces, los campos magnéticos son muy importantes para la vida en este planeta. Las aves, ellos tienen, por ejemplo, una relación con los pequeños campos magnéticos de la Tierra, su cerebro se alinea alrededor de ellos y con eso ellos trazan a dónde tienen que viajar, la distancia, etcétera. Si cambian levemente los campos magnéticos de la Tierra, podrían ver cómo las aves caen, cómo los aviones pueden perder el vuelo, ¿cómo se llama? Los satélites, etcétera, ¿verdad? La ubicación. A mí me agradaría bastante, si está entre sus posibilidades, ver una película de hace algún tiempo que se llama El Núcleo, donde habla parte de todo el funcionamiento magnético de la Tierra. Ahora, hablando de la Tierra, yo quiero contarles, así como decía un cantante guatemalteco, por derechos de autor no lo vamos a mencionar en este video,
Si el norte fuera la parte al revés, ¿verdad? El norte fuera el sur. ¿Qué pasa con esto? Pues realmente, déjenme contarles que hemos vivido engañados toda la vida porque nuestro polo norte realmente es el polo sur. Entonces, vean esta figura que tengo acá. Este es nuestro norte geográfico y este es nuestro sur geográfico. Vamos a ver si lo puedo marcar acá. Vamos a poner nuestro puntero láser. Acá tengo nuestro norte geográfico y este es nuestro sur geográfico. Pero vamos a conocer que las líneas de campo magnético en aquí está, en un imán salen de la parte norte y entran a la parte sur. Y esto es un ciclo, no es así como por ejemplo cuando veíamos las partículas positivas y las partículas negativas que salen de las partículas positivas y entran a las negativas. No, acá las líneas vienen de campo magnético y están circulando constantemente. Vienen y entran, ¿verdad? Así es como se comporta. Pero entonces la Tierra realmente se comporta como un imán. Las líneas de campo magnético salen de esta parte. Miren, están saliendo de la parte sur geográfica del planeta y entran a la parte norte, eh, aquí está, a la norte geográfica del planeta. Pero entonces el imán está al revés. La parte norte del imán, que es la Tierra, está acá abajo, miren, y la parte sur está aquí arriba. Entonces, al final, podemos decir que nos han mentido con los nombres. No debería llamarse Polo Norte, sino debería llamarse Polo Sur por la parte magnética del planeta. Pero todo esto tiene una explicación, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos Polo Norte magnético y por qué le llamamos Polo Norte geográfico? Cuando uno viene y alinea, así como lo vamos a ver un momentito en otra figura, si yo alineo un imán, este va a apuntar hacia el polo sur. Por ejemplo, yo pongo acá un imán y la parte norte de este imán en una brújula va a señalar a este. Miren, eso quiere decir que se alinea. Entonces, por eso es que llamamos que el norte de cualquier brújula dirige hacia arriba. Es por eso que le llamaron el polo norte magnético, que es el polo norte geográfico. Esa es la sencilla razón. Pero básicamente nuestro planeta lo que tiene es un imán invertido, ¿verdad? Salen las líneas de campo magnético y entran las líneas de campo magnético acá a la parte de arriba. Y eso ahora lo está aprovechando bastante la empresa de Elon Musk, de cómo es el comportamiento de los campos magnéticos. Pero realmente esto no es nuevo, ¿verdad? Hay un gran inventor croata estadounidense que lamentablemente falleció tanto en el anonimato, que era Nikola Tesla, y platicaba mucho de los escritos en esto de cómo poder trabajar la parte del electromagnetismo. Un gran inventor. Lamentablemente no conocemos muchos de sus desarrollos. Lástima que los libros de él fueron dañados o perdidos. Pero él mencionaba el aprovechamiento energético a través de los campos magnéticos, que ahora la empresa esta lo está realizando, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, así es como se comportan, si pudiéramos ver con ojos magnéticos cómo es afuera del planeta Tierra, las líneas de campo magnético salen de acá, vuelven a llegar hasta la parte norte. Y todo esto genera una capa protectora del planeta, ¿verdad? Donde nos puede alejar de los rayos que pueden hacer daño tanto a la ionosfera, estratosfera, etcétera, ¿verdad? Incluso de algunos rayos que vienen desde cuasares o estrellas muy lejanas, que es radiación que nos haría daño. Se recuerdan que el espectro electromagnético es bastante grande y conocemos alguna parte, ¿verdad? O por lo menos podemos detectar cierta característica de una pequeña porción, pero no conocemos el resto. Eso conlleva poder platicar que de todo lo que existe, tal vez solo conocemos el 5%. De ese 5% conocemos el funcionamiento un 1%. Imagínense todo lo que existe, ¿verdad? Bueno, entonces acá nuevamente está cómo es el funcionamiento de las líneas del campo magnético de la Tierra. No están completamente alineadas, si se dan cuenta, en esta diapositiva que está acá. Hay cierta inclinación, miren, hay cierta inclinación. Eso quiere decir que van a haber perturbaciones. Si yo pongo una brújula por este lado, no precisamente me va a guiar al norte geográfico del planeta. Puede tener una leve inclinación y así es como está la inclinación del planeta. Miren, no está completamente alineado. Incluso las líneas del campo magnético
en todo el planeta no son horizontales o no son planas horizontales en cualquier parte. Hay en algunos casos que son un poco más abiertas y en otras cosas son un poco más densas. Son de las características extrañas del electromagnetismo en nuestro planeta. Entonces, acá nuevamente volviendo a esta figura que tengo en esta diapositiva, así se comporta el planeta. Un imán, el norte está acá abajo, en Sudamérica, y el sur está acá arriba, en el polo norte, muy cerca de donde está Santa Claus. El polo norte geográfico que está no tiene una pequeña rotación. Las brújulas, acá como menciona el texto, se van alineando las líneas de campo magnético, pero en una forma similar posiblemente dirijan hacia otro lado, ¿verdad? Aquí hay algunas formas y ejemplos de cómo pusieron las brújulas y cómo cambia. En esta otra parte, en la 27.1, podemos hablar de los imanes. Por ejemplo, si yo tengo, perdón, acá vamos a darle una pequeña pausa para que no se mantenga el, el automático. Si yo tengo dos polos, por ejemplo, acá tengo un imán y acá tengo otro imán, el polo norte va a atraer al sur y el sur va a atraer al norte. Así es como se comportan los imanes. Ustedes saben bastante de esto, creo que desde pequeños han jugado con imanes. Y si yo tengo los dos polos nortes de un imán, vienen y estos se repelen. Igual que si yo tengo los dos polos sur, también se repelen. Y eso conlleva a decir que, por ejemplo, de lo que uno siempre tiene el concepto, ¿verdad? De que si yo vengo y puedo partir un imán en dos, voy a tener solito el polo norte y solito el polo sur. Mentira. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa situación. Por ejemplo, cuando aquí tengo bastantes partes metálicas que traen objetos no magnetizados que contengan hierro. Esta parte de hierro, ahora con H, también es un poquito interesante poder platicar que la parte de hierro pues la acaba de realizar, no tendrá más de unos 300 o 400 años el poder hablar de hierro, porque antes para la lengua española se mencionaba fierro, pero en algunas partes del sur de España, donde está Málaga, el poder mencionar hierro mencionaba como una F, fierro, fierro, y con el tiempo se fue cambiando hasta que la Real Academia Española pudo cambiar esa F por una H. Y entonces de ahí viene la palabra que en algunos casos se recordarán que acá en el área donde vivimos fue de mucha influencia de la parte de alemanes, de parte de españoles acá. Entonces se ha quedado eso. No sé si han escuchado hablar personas ya bastante grandes que no dicen hierro, sino movesos, fierros. Pero esos se refieren a la parte social, cultural de la historia de la lengua española. Entonces, valga la redundancia poder platicar un poquito de esto, el hierro, que antes se le llamaba fierro, pero es exactamente lo mismo. Entonces, volviendo a la parte histórica, esta parte de hierro, cualquier material que contenga hierro va a ser atraído por un imán. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un imán con un material como por ejemplo aluminio, no lo van a poder hacer, ¿verdad? En cambio, lo ponen en una puerta, se atrae completamente. Entonces, acá hay clavos, clavos, miren, y los clavos, ¿cómo sé que es de hierro? Porque lo que contenga hierro y que entre en contacto con el H2O, pues realmente lo que voy a tener es un óxido, entonces ya va a ser un dióxido, ¿verdad? De hierro. Entonces, así es como lo traen. Y esto pues no es nuevo, siempre lo han sabido a lo largo de la historia el poder manejar. Y dentro de las cosas que uno puede platicar, y a mí se me ocurría desde pequeño, bueno, si yo vengo y rompo un imán en dos, que creo que a todo mundo se nos ha pasado, de un lado voy a tener la parte norte, de un lado voy a tener la parte sur. Mentira, jamás existe eso. Se vuelven a reagrupar y lo que obtengo son dos imanes. Dos imanes cada uno con su polo norte, con su polo sur. Pero en 1931 aproximadamente estaba Paul Dirac y él dijo teóricamente que sí existían los monopolos magnéticos, pero existían en la parte cuántica. Entonces, si uno viene y vuelve a partir este imán en dos, vuelve a aparecer dos polos, de la parte norte y la parte sur. Si uno vuelve a hacer tan pequeño eso, siempre va a mantener la parte norte y la parte sur. Pero esa teoría de Paul Dirac eh, fue desarrollada por dos institutos, una universidad y un instituto. Hay una universidad en Finlandia que se llama Aalto. Ellos han desarrollado una forma
de poder ver el comportamiento cuántico de que sí existen los monopolos magnéticos, lo que Paul Dirac hablaba en 1931. Y el otro es la Universidad de Amherst College en Estados Unidos, que han desarrollado. Ellos vinieron, hicieron un experimento donde juntaron electrones de rubidio, y eso fue que pudieron lograr cuánticamente un esbozo que le llamaron el esbozo de Einstein, creo yo, para poder ver el comportamiento de un monopolo magnético. Los monopolos magnéticos sí se pueden desarrollar, pero son artificiales y no naturales, pero sí lo han logrado ver en una forma natural. Hasta el momento eso era como encontrar en la ciencia un unicornio, ¿verdad? Es la parte analógica de poder decir que existía un monopolo magnético. Estas dos instituciones educativas lo han logrado ver de una forma cuántica. Y esa forma de poder ver los electrones de lo que habla Paul Dirac es lo que le llaman la cuerda Dirac. Hay un concepto bastante interesante que hablan del hilo rojo. Los japoneses en la parte amorosa, romántica y dialéctica de ahí, que si dos personas se aman tanto y están unidas por un hilo rojo, no va a importar la distancia y ese hilo no se va a romper y esas dos personas tienden a quererse toda la vida. Esa es la historia japonesa del hilo rojo. Pero volviendo a la cuerda de Dirac, es exactamente la analogía de esa cuerda roja que mencionan los japoneses de milenios de historias de mucho tiempo, ¿verdad? Hay una fórmula que se llama la fórmula de delta Dirac, donde dice que dos partículas que han estado unidas, ya no estoy hablando de la parte de amor, sino la parte de mecánica cuántica en la física, una partícula que ha estado unida con otra, van a permanecer unidas y por ejemplo hicieron un experimento, separaron dos partículas, por ejemplo unos 30 centímetros, pero dos partículas separadas 30 centímetros es como decir que yo estoy acá y la otra partícula está fuera de nuestra galaxia, ¿verdad? Hablando cuánticamente de las distancias. Entonces, a una partícula le generaron energía a la cual le cambiaron la rotación. Imagínense, por ejemplo, un electrón que está girando a favor de las agujas del reloj, le impregnaron energía y le cambiaron la rotación. Y automáticamente, instantáneamente, la otra partícula cambió a través de la distancia. Entonces, ahí se dieron cuenta a través de la fórmula de delta Dirac, a través de esa teoría de cuerda del esbozo de Newton y los electrones de rubidio, que hay una fuerza que une todo el universo. Esa es la fuerza, y lo menciona la parte de delta Dirac. Entonces, no importa la separación que tenga el universo, dos partículas que han estado unidas van a mantener siempre una relación. Entonces, es exactamente la misma historia del hilo rojo que cuentan los japoneses de hace miles de años. Entonces, para que vean la analogía de cómo es el comportamiento cuántico, ¿verdad? Voy a avanzar un poquito con estas diapositivas. Acá viene un experimento bastante interesante de Hans Christian Ørsted. Esto fue en 1931 y pues realmente a veces me da un poco de gracia el poder decir que es un experimento, pero no era un experimento de cómo fue que encontraron la relación entre la corriente y el campo magnético. Él venía y tenía un su laboratorio, era profesor, así como cualquiera de nosotros que trabaja en la universidad, iba con su brújula hacia el laboratorio y lamentablemente o grandemente pasó por una pared donde había un alambre o un cable, pero tal vez yo puedo decir que era un cable a raíz de la época en que estaban. No creo que estuvieran generando sólidos en ese entonces las fábricas. Un cable, un entorchado y había corriente. Y en eso solo fue el rozón donde estaba la brújula y pasó por ese alambre y la brújula cambió de posición. Lo volvió a hacer y se dio cuenta que había una relación con un alambre que llevara corriente y un campo magnético. Y entonces vino este señor Hans Christian Ørsted, que ahí fue como descubrió que había una relación completamente amarrada entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y de esto hay mucho que hablar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de los espectros, de las personas que hablan con otras, las cosas que ven, pero realmente a raíz de todo solo es un comportamiento simbiótico que existe en la naturaleza entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y eso lo descubrió
Hans Christian Ørsted, más o menos en el año 1931. Fue por error, no, él no lo estaba buscando, no era que estuviera encontrando precisamente eso, fue un rozón de su brújula con un alambre con corriente, y así fue como descubrió esa relación que existía entre corriente y, y la fórmula, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ya se pueden empezar a trabajar y empezar a analizar cómo es el comportamiento de los motores, generadores, etcétera, cómo poder impregnarle energía magnética a un cable y pueda generar energía eléctrica, o al revés, un cable de energía eléctrica le puede generar funcionamiento magnético, ¿verdad? Entonces, matemáticamente podemos decir que el campo magnético es un campo vectorial, quiere decir que tiene una magnitud y sentido. Hay que recordar algunas cosas. Si pudieran ver ustedes nuevamente en su física básica, la parte cuando vieron el producto cruz y el producto punto, con qué relación trigonométrica tiene. Uno tiene que ver con la parte del seno y otro tiene que ver con la parte del coseno, para que pudieran nuevamente recordar esas pequeñas partes de la forma trigonométrica, les decía. Entonces es muy bueno tomar nuevamente su texto anterior y poder leer esa parte vectorial, porque nos va a servir en estos capítulos de la parte magnética. Entonces vamos a leer esto. Dice: la fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene 4 características. Primero, la magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. A más carga tengo más magnitud. La magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad. Mientras más intensidad tenga, más magnitud de campo magnético voy a tener. De las otras características que podemos hablar, está acá esta, que es la tercera. Dice: la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Entonces vamos a recordar en algunos ejercicios que voy a resolver un poquito más adelante, nuevamente, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, de las leyes de Newton, ¿verdad? La fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético. Y nuevamente voy a pedirles favor que recordemos el producto cruz, producto punto, y ahora nuevamente la regla de la mano derecha que vieron en la parte vectorial. Cómo es el comportamiento de la regla de la mano derecha para ver hacia dónde va la fuerza. Porque bien es claro, el texto dice que la fuerza magnética no tiene la misma dirección que la del campo magnético, ¿verdad? Vamos a cambiar de diapositiva. Acá vamos a hablar un poquito de la regla de la mano derecha. Entonces, por ejemplo, acá dentro de las figuras que ustedes pueden ver, al poner acá los dedos, imagínense, eso es un poquito abstracto, pero quiero que hagan el esfuerzo. Acá yo puedo poner los dedos de mi mano derecha y cerrar hacia donde está la palma de mi mano. Acá miren, tengo los dedos de mi mano derecha y cerrarlo acá, donde está mi palma. Y el dedo pulgar va a ir hacia arriba. Ese es el comportamiento que tiene la fuerza magnética. Pero vean, las líneas de campo magnético van para acá. Acá tengo una partícula en movimiento hacia este lado. Ahora, ¿qué sucede? Nuevamente, si yo vengo y pongo mi mano acá, los dedos de mi mano derecha, y cierro, y acá está la palma, nuevamente el pulgar va a dirigir hacia arriba. Así es el comportamiento de la fuerza y el campo magnético. Vean esta otra figura. Acá creo que es un poquito más explícita. Por ejemplo, paso número 1, vamos a colocar los vectores V y B con la cola. Bueno, entonces vamos a poner acá nuevamente nuestros dedos y vamos a cerrarlos hacia la palma de la mano. Nuestro pulgar va a apuntar hacia arriba. Este es el comportamiento de la fuerza magnética, y el vector del campo magnético, las líneas de campo magnético van hacia acá. Ahora vean esto, siempre siguiendo la regla de la mano derecha. Pongo acá mis dedos y los uno hacia la palma de la mano. Eso quiere decir que vengo y cierro mis dedos hacia acá. Esta sería mi palma de la mano. Mi pulgar estaría así, miren, hacia abajo. Eso quiere decir que la fuerza magnética va hacia abajo y las líneas de campo van hacia el lado derecho. Miren, en este caso, las dos líneas del campo magnético van hacia la derecha, pero el movimiento de esta partícula que lo está generando va hacia este lado y este va hacia el lado contrario. Ahora, la pregunta que me imagino que podrían hacer ustedes en clase es: ¿qué sucede si no fuera una partícula positiva acá, si no fuera una partícula negativa? Pues exactamente lo mismo. Ustedes utilizan la regla de la mano derecha
y en vez de que el pulgar sea hacia arriba, que en este caso es lo que marca acá nuestra diapositiva, al momento de hacer negativa va a ser contraria al pulgar. Entonces sería esto, estaría inclinado hacia arriba mi pulgar, pero yo sé que como es una carga negativa sería contrario. Entonces acá dice claramente, si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es opuesta a la que nos da la regla de la mano derecha. Esos conceptos. Ah, y acá está el otro concepto. Miren, la parte de producto cruz y la parte de producto punto. Hay una relación que tiene producto cruz y producto punto con seno y con coseno, que también yo les quisiera pedir un gran favor que pudieran repasar nuevamente esos conceptos que vieron en el capítulo 1.11 del texto. Creo que es de los primeros temas que se imparten en la física básica. Vamos a ver también la parte de los campos magnéticos, lo voy a leer acá. Dice, dos cargas de la misma magnitud pero signos contrarios que se mueven con igual velocidad en el mismo campo magnético, las fuerzas sobre las cargas son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Lo que acabamos de ver hace un momento con lo de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Cómo es el comportamiento. Entonces voy a avanzar una diapositiva más. Acá, yo no sé si alguien todavía en su casa tiene aquellos televisores antiguos, que es la parte de tubos catódicos, pero la parte de tubos catódicos se alteraban levemente cuando habían campos magnéticos cercanos. Entonces, eso se le llama el cañón de electrones. Y acá es la pantalla. No sé si todavía fabricarán algunos. Creo que hasta este momento la tecnología ya no es LED, sino es OLED, así como lo está diciendo una marca muy famosa de cómo es la digitalización por pulgada de la parte de luz, así como hacían la pregunta el otro día en la clase de cómo era el comportamiento de la luz, pues ahora han mejorado por pulgada cuadrada la resolución de la misma con la tecnología OLED, pero con la tecnología anterior, cuando tenía aquellos monitores de computadoras monocromáticos, utilizaban tubos catódicos. Entonces, esos tenían no una debilidad, sino realmente como la naturaleza, ¿verdad? Se les hacía sumergir en un campo magnético y esta parte del campo magnético venía y alteraba la forma del comportamiento de las partículas que se estrellaban acá en esta pantalla. Entonces así fue como pasaron de la tecnología monocromática a la utilización de RGB, Red, Green, Blue, para poder manipular el comportamiento en colores en las pantallas de tubos catódicos. Ahora en la tecnología LED, pues ya sabemos que es un LED que se utiliza, que es multicolor y con diferentes tonalidades de luz, es a raíz de la cierta cantidad de voltaje que pueden manejar. Por ejemplo, creo que lo vimos en esa diapositiva cuando estábamos platicando en clase sobre el LED rojo, el LED amarillo, el LED verde, pero el LED de color azul tendría que ser generado por algo de más voltaje, un poco más fuerte. Y así es como se comportan actualmente las tecnologías de pantallas LED, ¿verdad? Y ahora la nueva tecnología OLED con mayor resolución por pulgada cuadrada, exageradamente más, ¿verdad? Entonces acá nos menciona una figura, me agradaría bastante que pudieran hacer una su lectura previa en el libro, es de un ejemplo del ejercicio, creo que es el ejercicio 1, donde nos habla del movimiento de un protón y está a 30 grados del movimiento de las líneas de campo magnético y es una partícula positiva. Acá ustedes pueden ver, si yo quisiera hacer la regla de la mano derecha, hacia dónde iría la fuerza de esta genera. Estos son mis dedos y los voy a cerrar hacia la palma de mi mano, la regla de la mano derecha. Entonces, la fuerza que está generando esta partícula y este campo magnético, la fuerza iría hacia abajo. Miren, eso lo pueden ver en el ejemplo que está en el texto. ¿Qué otra cosa podemos hablar de acá? Nos dice que en cada punto la línea de campo es tangente al vector de campo magnético. Acá yo puedo tener mayor densidad de líneas de campo magnético. Eso quiere decir que es más intenso en ese punto. Como dice en algunas películas, es más intensa la fuerza en este momento. O más cerca, hay una decoloración de la fuerza. Hay una analogía que hacen con la parte de la ciencia y la fuerza, ¿verdad? Se refieren a campos magnéticos que en ciertas características en el universo son más fuertes que otras. A eso se refieren cuando dicen la fuerza es más fuerte en este lado. Bueno, entonces aquí hay una parte correcta y una parte incorrecta. La parte correcta, la dirección de la fuerza magnética va a depender de la velocidad, esta, que se expresa en la ley de la fuerza magnética.
La fuerza es igual a la carga por la velocidad de la partícula con el producto cruz vectorial del campo magnético. Y la parte incorrecta es, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección del campo. Por favor, hay que tomarlo en cuenta. Una parte bien teórica, pero hay que analizarlo bien. Ahora nuevamente aparece Charles Gauss y nos dice otra vez que tenemos una ley de Gauss para el magnetismo. Y dice, el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada, a eso es lo que le llaman la ley de Gauss del magnetismo, como resultado, las líneas de campo magnético siempre se encierran sobre sí mismas. Bueno, avancemos con esto. Ahora veamos cómo es el comportamiento de los polos magnéticos paralelos y planos en el campo magnético, que es casi uniforme. Acá tenemos un corte transversal de lo que es un imán. Mire, y cómo van las líneas de campo campo magnético acá. Acá hay una pequeña abertura que acá está, miren. Y vean, las líneas de campo magnético siguen como que estuvieran pasando sobre el mismo conductor. Entonces, este corte que está acá hace la maravilla de poder generar tantas cosas eh, acá en el planeta, como por ejemplo en Alemania y en Japón, han mejorado el desgaste de los trenes eléctricos. Ahora ya no son trenes llamarles eléctricos, sino realmente son de levitación, pero son dos formas de poder transmitirse a través de los rieles, levitan. Entonces al momento de levitación ya no hay un coeficiente K, que es el coeficiente de rozamiento. Entonces, esta parte, miren que está acá mostrando el texto, es lo que hace la parte de la física, la parte de la magia de poder generar esos electrotrenes para poder quitar ese rozamiento y ese desgaste. Por lo tanto, generan más velocidad y menos desgaste con el tiempo. Ahora me voy a ir un poco a la parte derecha de esta diapositiva. Y vean, acá yo tengo una línea, un conductor el cual lleva corriente. Y acá viene lo que les decía. Miren cómo es el comportamiento de las líneas de campo magnético, lo que vio Hans Christian Ørsted cuando llevaba su brújula. Vean cómo está. A raíz o alrededor de esta corriente, de este cable con corriente, está el campo magnético. Y entonces lo interesante que quiero que vean acá y que por favor recuerden, miren hacia dónde va la dirección de la corriente. Pongan el pulgar de la mano derecha en paralelo con la dirección de la corriente. Y con los dedos van a empezar a ver cómo es el comportamiento de las líneas de campo magnético. Por favor, vuelvan a hacer. Pongan su pulgar en dirección de la corriente y como que agarren y abracen ese cable. Entonces los dedos, el pulgar va a señalar la corriente, el índice, el medio, el anular y el meñique van a simular cómo es el comportamiento y hacia dónde van las líneas de campo magnético. Es algo en la naturaleza. ¿Cómo yo puedo relacionar mi pulgar con los dedos? Pues solo la madre naturaleza, Dios, la fuerza, etcétera, pueden decir cómo es la relación que se ha creado. Entonces, ahora imagínense que la corriente no fuera hacia el lado derecho, sino fuera a la izquierda. Nuevamente el pulgar hacia la dirección de la corriente y ustedes mueven los dedos y ese es el movimiento que tienen las líneas de campo magnético a través de ese alambre. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Ahora vean esta imagen. Esta es una espira. En esta espira hay corriente. Miren, viene la corriente acá, lo que está con color morado, lila, y viene y regresa y vuelve a salir. Pero por ejemplo, como ya sabemos cómo es el comportamiento de la corriente, nuevamente el pulgar va hacia la forma de la corriente y con los dedos están generando las líneas de campo magnético. Pero al momento de generar estas líneas de campo magnético hay dos formas. Acá tiene un movimiento hacia este lado y en la parte de arriba de esta espira, vean, el campo magnético tiene un movimiento distinto. Entonces, si yo viera esto y lo puedo encerrar, acá yo le puedo generar un polo norte y un polo sur. Entonces, esta pequeña espira nuevamente nos da el funcionamiento de lo que es un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Realmente es generar a través de unas espiras con corriente un polo norte y un polo sur, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, vean esta bobina, que es lo que le vamos a llamar los inductores, cómo almacenar energía en forma de campos magnéticos. Y le vamos a poner un nombre técnico, el cual va a ser solenoide. Nuevamente, vean cómo es la corriente. Viene acá, entra la corriente, pasa por todas las espiras, miren, y vuelve a salir. Y las líneas de campo magnético, así como lo hemos venido trabajando. La corriente alineada en paralelo con el pulgar y con los otros dedos abrazando. Entonces, abrazando la palma de la mano, y ese es el comportamiento de las líneas de campo magnético. Y nuevamente, esto se comporta como la barra de un imán, la parte norte y la parte sur. Miren, acá salen líneas de campo magnético, y entonces si salen líneas de campo magnético, esta parte yo puedo decir que es la parte norte del imán, y vuelven acá y entran a esta parte. Esta sería la parte sur, pero no como la parte eléctrica, que ahí mueren en la parte negativa y en la parte positiva salen. No, acá hay un movimiento. Eso quiere decir que esa línea vuelve a salir y vuelve a generar movimiento. Vean acá, tal vez en esta figura acá, tal vez es la parte más emblemática de poder ver que no mueren las líneas de campo magnético, sino simplemente siguen dando vueltas, círculos concéntricos. Así es el comportamiento de la naturaleza, de cómo son los campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, con esta parte del solenoide es como se pueden construir los circuitos RC para poder jugar un poco con la forma de los transitorios, de cómo es el análisis cuando, por ejemplo, vamos a ver que algunos circuitos tienen más inductores que capacitores y cómo contrarrestarlos, ¿verdad? La parte capacitiva va a contrarrestar a la inductiva y la inductiva a la capacitiva. Cuando hablo de inductiva, me voy a referir a la parte de inductores, así como esta bobina solenoide, que van a tener siempre campos magnéticos. Y los capacitores, bueno, ahora ya puedo decir la otra parte de que hacíamos. Los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico y los inductores almacenan energía en forma de campo magnético. Ya tenemos los dos parámetros para poder conocer estos, ¿verdad? Avanza un poquito más en esta diapositiva. Vamos a ver. Acá está. Dice, al igual que las agujas de las brújulas pequeñas, las limaduras de hierro, ahí se recuerdan, lamentablemente no pudimos hacer esto, pero si está entre sus posibilidades poder hacerlo, háganlo. En algún taller de herrería consigan limaduras de hierro, como decir viruta, pero de hierro, ¿verdad? Y por ejemplo, conéctenlo a dos cables de corriente, perdón, acá se me adelantó, dos cables de corriente, pero tienen que tener el cuidado, ¿verdad? Mejor si es alterna, entonces van a ver cómo es el comportamiento, así como se están alineando las limaduras de hierro, es la forma en que se están alineando a las líneas de campo magnético. Miren, así es, exactamente así es. Bueno, con esto me quiero detener en esta pequeña parte de la parte teórica. Como les dije anteriormente, voy a realizar 3 videos solo para esta clase, en el cual la primera va a ser esta primera parte, en la cual estamos abarcando la unidad 27.1, 27.2 y 27.3 de la parte teórica. Voy a parar acá el video, voy a generar otro donde voy a explicar la parte de las interactividades y voy a hacer un tercero explicando ejercicios del texto. Entonces, por favor no pierdan la secuencia, seguimos con la otra parte de este video. Ahora en la parte interactiva. Nuevamente, otra vez buenos días. Vamos a platicar ahora de algunas de las aplicaciones que se utilizan en la parte magnética acá en el planeta. Por ejemplo, hace algún tiempo pues tuve la oportunidad de trabajar en radioemisoras del país, en algunas de las grandes cadenas y otras locales, y poder aplicar la parte del funcionamiento de la parte magnética. Todo lo que uno aprende en la facultad pues se pone en práctica. Dentro de las aplicaciones que he visto bastante interesantes de la parte magnética es la forma de poder transmitir datos a distancia utilizando los campos magnéticos. Por ejemplo, hay una onda que se llama conductora, comercialmente se llama Helix, que son medidores y conductores de ondas magnéticas, pero eso lleva a la parte de las antenas, ¿no? Lamentablemente, como hemos estado encerrados, confinados, me agradaría bastante poder salir al salón de clase y llevarlos al parqueo de ahí de la universidad y mostrarles, viendo hacia donde está el basurero de la ciudad, hay una gran antena. Esa gran antena
es de una radioemisora local en AM que tiene como frecuencia 680 kilohertz. Pero si se dan cuenta es exageradamente alta. Eso tiene una relación con la longitud de onda que emite esta antena, la cual tiene que ser de 680 metros de altura. Y así es como oscila. Entonces, ahora no lo puedo mencionar y mostrar como lo pudiéramos haber visto ahí por donde está Arbón aproximadamente. Pero, por ejemplo, esta simulación, cómo es que las ondas etéreas, así como lo llaman algunos locutores, etéreas viene de la parte de éter, así como lo decían los griegos, que habían los elementos de la tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿verdad? Y el éter es todo lo que no se podía ver. Voy a empezar a oscilar y van a ver cómo es el comportamiento de los campos magnéticos. Entonces, vamos a darle play acá y miren, empieza a oscilar. Esta parte oscilatoria que está acá es lo que está formando. Miren hasta dónde llega la altura y hasta dónde llega acá. Vean esta partícula acá. Y esto así es como se forma la amplitud sinusoidal de una forma de onda de transmisión. Y cómo son los campos magnéticos alrededor de esta. Esto está generando una oscilación. Esa oscilación genera este campo magnético, ¿ve? Y llega hasta la otra antena. Así es el comportamiento magnético y es la magia de poder transmitir tanto en AM, FM, ahora con la tecnología de los celulares, CDMA, TDMA, 4G, todo lo que quieran, ha servido a raíz de los campos magnéticos. Voy a aumentar la frecuencia, miren, hasta dónde. Es exageradamente lo que hace. Vamos a dejar ahí la frecuencia. Y la amplitud la voy a bajar un poco para que no sea tan grande la oscilación. Esto tiene una fórmula matemática. Se recuerdan que es A multiplicado por el seno de pi más x dividido el desfase que existe. Todo esto tiene una fórmula matemática. Entonces ahora le vamos a poner únicamente la curva. No le vamos a poner los vectores, pero la importancia es que yo puedo transmitir cierta cantidad acá de energía envuelta, por ejemplo, FM, lo que se cambia es la frecuencia, AM es amplitud modulada, eso quiere decir que están cambiando la amplitud, pero la forma de transmitir se vuelve a regenerar en esta antena. Y acá es como uno puede recibir lo que a distancia están transmitiendo. Vamos a poner cómo es el comportamiento del campo magnético. Miren, ahora la fuerza sobre un electrón. Ahí está. Y cómo debería ser un campo estático. Miren cómo está oscilando el campo estático y cómo lanza las posiciones del electrón, tanto el transmisor como el receptor. Aquí, si se dan cuenta, no llega a la misma amplitud porque hay una atenuación de un punto a otro, es lo que se le llama que va curvando y siempre tiene una fórmula matemática para esa atenuación que es basado siempre en el logaritmo natural de 1 menos 1 partido x y siempre nuevamente se vuelve a mencionar la fórmula de la ley de Bernoulli, ¿verdad? Que tanto le he mencionado en algunas partes de este curso. Bueno, dentro de estas aplicaciones, ustedes pueden ver también la parte de las resonancias magnéticas, los motores, los generadores, tantas situaciones en que la parte magnética ha ayudado, ¿verdad? Para poder tener electricidad y el movimiento a través de la tecnología. Me voy a ir a una diapositiva más de estas que son de las interactivas. Bueno, ya estando en esta, lo que quiero mostrarles es, aquí tengo una barra de imán, la parte norte y la parte sur. De la parte norte salen líneas de campo magnético y entran a la parte sur. Ahora vean cómo es el comportamiento de la brújula. Esta sería la parte norte y se está alineando con la parte sur de este imán. Ahora me voy a llevar esta brújula muy lejanamente y no tiene fuerza magnética tanto, por lo tanto está oscilando como ella guste. Pero cuando yo la dejo un poco quieta, se vuelve a alinear. Miren, el polo sur de esta brújula se está alineando con el polo norte de esta barra. Voy a cambiarlo de posición donde ya el campo magnético es muy tenue. Y vean, la voy a dejar ahí. Aunque sea tenue, tarda un poco más, pero con el tiempo se vuelve a alinear. La parte sur se vuelve a alinear con la parte norte de esta barra. Ahora me voy a ir a la parte contraria. Voy a llevar esta brújula a otra esquina más y vean, con el tiempo lentamente se vuelve a alinear el polo norte con la parte del polo sur. ¿Qué sucede?
Si yo lo pongo acá en la parte de en medio, mire, la parte sur de la brújula se alinea con la parte norte y la parte norte se alinea con la parte sur. Así es el comportamiento de las líneas de campo magnético a raíz de una barra y cómo debería ser el comportamiento de una brújula, donde una brújula no es más que un hierro imantado alineado con un imán sobre agua para que se pueda mover libremente y poder encontrar su norte magnético, ¿verdad? Ahora, dentro de las cosas que uno siempre piensa, ¿verdad? Y a mí me llama la atención dentro de las características del trabajo, una vez un niño en una transmisión de una emisora le preguntó al locutor qué se sentía trabajar en una radio. Y el locutor, pues muy amable, le contestó al niño, no recuerdo en qué zona de la ciudad capital sucedió, pero le decía que era como trabajar en una cajita de música. Entonces a raíz de eso, siempre cuando vemos la parte de electrónica y la parte de magnetismo y las cosas que uno no puede ver o entender a simple vista, yo siempre pensaba cómo puede ser el interior de un imán. Entonces, acá en esta interactividad vamos a ver cómo se comportaría el imán. Miren, a pesar de que yo vengo y lo corto, nuevamente hay pequeñas partículas a nivel cuántico que vuelven a reagruparse y generar otra vez una parte norte y una parte sur. Entonces, vean, si nuevamente la alineación de la brújula. Ahora veamos cómo sería un mostrador de campo magnético. Y se recuerda que el campo magnético también tiene que ver con la parte de la Tierra. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 4 Tesla, que lo vamos a ver acá en los ejercicios en una tercera presentación de este video, si en caso no me excedo el tiempo del horario de clase, en el desarrollo de los ejercicios, si no lo dejo para el próximo periodo. 1 por 10 a la menos 4 Tesla es la cantidad de campo magnético aproximado que tiene la Tierra. Pero ese 1 por 10 a la menos 4 Tesla es la cantidad de un Gauss. Vean cómo es que las grandes personas tienen sus apellidos acá en esto, ¿verdad? El flujo magnético, el campo magnético, ¿cómo es que se llama? Entonces, voy a acercar un poco acá. El campo magnético es un Tesla y 1 por 10 a la menos 4 es un Gauss, que es el campo magnético de la Tierra. Este medidor me lo está dando en Gauss y tengo varias medidas, la parte en X, la parte en Y cómo es el ángulo. Entonces voy a irlo moviendo para que ustedes vayan viendo cómo es el ángulo de desfase. Acá miren, tendría 90 grados con respecto al campo magnético y las intensidades del campo van variando. La magnitud, por acá miren, muy nula, ¿verdad? En X y en Y. Me voy a ir acercando un poquito y cómo es que va aumentando la magnitud de esto. Y así se comporta. Ahora vamos a cambiar la parte de la fuerza magnética. La vamos a ir reduciendo hasta el mínimo. Y ahora lo que antes era un gran campo magnético oscilatorio en esta parte se ha reducido bastante. Bueno, entonces así es como se comporta el campo magnético a través de un medidor. Ahora, al momento de poder dar una inversión de polaridad y le voy a aumentar de fuerza magnética, vean, la brújula ha cambiado de posición, los medidores magnéticos en Gauss pues ya han variado también. Entonces cuando ustedes compren algún medidor de campo magnético en un momento que necesite, las dimensiones que les van a dar no van a ser Tesla, van a ser Gauss, que son las partes comerciales en que se manejan los medidores de campo magnético. Ahora me voy a ir a otra interactividad que es la parte del bobinado, bastante conocida, bastante utilizada, principalmente para generación de energía. Vean cómo es el funcionamiento de esto. Acá tengo una bombilla, aquí hay una espiral y se recuerdan que si yo genero campo magnético cerca de una espiral, lo que voy a hacer a 90 grados es generar una corriente, y si genero una corriente, lo que voy a tener es ganar energía para la incandescencia de esta bombilla. Ven, entonces voy a acercar levemente esto y miren, va a haber un momento en que sea bastante fuerte. Entonces si yo vengo y lo empiezo a oscilar, miren, en esta parte creo que tengo la mayor parte de incandescencia. Si yo vengo y lo oscilo y lo mantengo ingresando y saliendo de esta espiral, lo que estoy haciendo es generar campo magnético a través de esta espiral, la cual está generando corriente. Entonces yo puedo hablar de dos cosas. Una corriente me va a generar un campo magnético, pero si yo tengo un campo magnético sólido,
y lo acerco a una espira, lo que voy a generar es una corriente. Este es el principio de los generadores. Ahora vamos a aumentarle de vueltas. Vamos a ver. Voy a quitarle vueltas hasta dejar una sola y vean la intensidad del foco. Muy leve, ¿verdad? Aunque yo venga, es bastante leve. Pero entonces ahora hay un principio que vamos a ver que el número de vueltas es relacionado al campo magnético. Entonces si yo le acerco 2, 3, 4, 5, 6, hasta 3 espiras creo que me permite. Entonces, miren, a más espiras que yo tenga con el mismo imán, estoy generando más electricidad o más corriente que me está llevando electricidad y una diferencia de potencial a este bombillo. Hay que recordar que esto es una corriente y el bombillo, principalmente si es de tungsteno, es una resistencia, un filamento, que es una oposición al paso de electrones que está generando incandescencia. Entonces, este es un circuito, ¿vean? Esa es la magia de los embobinados. Entonces vamos a mostrar los... bueno, aquí estaban mostrando los electrones. Y acá tenemos el medidor de voltaje. Vamos a ver si va cambiando. Creo que es muy pequeño. Lo vamos a sacar acá de este lado. Acá está, miren cómo va cambiando el voltaje. Y así es como se comporta la energía alterna. Hasta el momento solo habíamos visto corriente directa, pero ahora al momento de tener la parte oscilatoria de los electroimanes y de los imanes a través de las espiras, puedo ver que el voltaje o la polaridad va de la parte positiva a la parte negativa. Entonces, así es como se maneja, miren. Bueno, voy a poner nuevamente nuestro bombillo. Vamos a mostrar la brújula y vamos a ver cómo se va alineando cerca de donde está el bombillo. Voy a mover nuevamente el imán. Y vean, se va cambiando, se va cambiando. Y hasta que se vuelve a alinear nuevamente a la parte del campo magnético. Entonces ahora vamos a mostrar un medidor de campo magnético. Tal vez lo voy a poner muy cerca acá. Miren la parte positiva y cómo va variando. Hay un momento en que tiene la parte máxima del campo magnético. 7, 7, 7 y vuelve a bajar. 8. En este momento es donde tenemos la mayor incandescencia. Invertimos la polaridad, ¿qué sucede? Y nuevamente lo mismo, porque es una forma alterna de generar energía. Eso quiere decir que no importa la forma en que siempre vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Ahora, otra característica que podemos hacer es el área de la vuelta. Miren, si yo genero un poco más, vamos a ver, vamos a ponerlo a como estaba. Vamos a ponerlo en 50%. Y vean el campo magnético que genera. Acá, uno más. Ahí está, 50. Creo que me pasé ahora uno más. Ahí está, 50 cabales. El campo magnético, miren cómo va variando. Lo máximo que he podido encontrar a un 50% del área de la vuelta es esto, miren. Ahora, si se dieron cuenta, yo lo hice más rápido y generó en algún momento mayor cantidad de campo magnético. Miren. Y entonces se recuerdan que si yo lo hago más rápido, eso quiere decir que hay una partícula en movimiento más rápida es directamente proporcional a la intensidad de campo. Ahora voy a subir el tamaño de la vuelta y vean cómo es el campo más robusto, miren. Y ahora voy a generar un poquito más de velocidad al entrar y salir de esta espira con este imán y genera bastante más energía. Entonces así es como se comporta una espira, un electroimán. Ahora, esto es como un bobinado. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de un electroimán. Un electroimán es cierta diferencia potencial. En este caso, así como lo decía la compañera en clase, que es una FEM, pues una FEM es una fuerza electromotriz. En este caso, pues va a estar representada por una batería. La parte positiva está acá, así como lo ven de esta batería que pareciera una marca comercial muy conocida. Entonces, los electrones acá en este momento tienen la forma natural de movimiento. Se recuerdan que vienen de la parte negativa y van a la parte positiva, pero la forma internacional para analizar circuitos pues es contraria. Entonces acá voy a generar un voltaje tal vez un poco menor, 7 voltios, y voy a acercar esto a un campo magnético. Tengo 240 Gauss y miren, voy a bajar un poco más. Ahí está, a 7. Vamos a generar un poco menos. Yo creo que lo que estoy moviendo es la batería. Perdone. Ahí está. Mire, lo puse a 4 voltios y bajó a 120 Gauss. Voy a ir bajando levemente hasta un voltio y va bajando. Entonces,
El campo magnético yo puedo decir que tiene una relación directa con el potencial. A más potencial voy a tener más corriente, más movimiento, más fuerza de, de Q con ds, que es lo de la corriente, y a más corriente lo que voy a ganar es más campo magnético. Entonces el comportamiento de un electroimán es este, tener cierta FEM, una fuente de energía electromotriz, a través de ciertas espiras con número de vueltas. Y ahora vean, si yo voy bajándole de la cantidad de vueltas, miren, estoy perdiendo campo magnético. Al momento de darle una, pues prácticamente sería casi nulo, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar en 3 espiras y ahora le voy a cambiar, en vez de batería, lo voy a poner con corriente alterna. Corriente alterna es lo que tenemos en casa en el enchufe. Ya no es una corriente directa, sino alterna, quiere decir que está oscilando entre la parte positiva y la parte negativa, así como la función sinusoidal. De 0 a 2pi tengo una parte positiva de 0 a pi, y de pi a 2pi hay una parte negativa. Entonces, vayámonos, miren cómo está el suministro. En nuestro caso es 60 Hz. Entonces, voy a poner nuestro medidor de campo magnético acá. Y vean cómo va oscilando. Le voy a dar casi al 100%. Y vean cómo oscila nuestro campo magnético. Y vean cómo es la variación de la brújula. Voy a reducir la amplitud y al reducir la amplitud se va reduciendo la parte de campo magnético. Voy a ampliarla hasta acá y vean cómo oscila. Es exagerado, ¿verdad? Vamos a dejarlo a como estaba, a 50% aproximadamente, y esto un 50%. Y vean cómo se comporta nuestro oscilador. La corriente es más lenta y va de un lado hacia otro. Eso quiere decir que está en la parte positiva, miren, y ahora en la parte negativa. Vamos a ver si puedo quitarle un poco de oscilación para que puedan ver, tal vez ahí. Ahora vean la línea roja, ahí estoy en la parte positiva, el movimiento de los electrones y cómo es el movimiento que va cambiando en Gauss el campo magnético. Ahora estoy en la parte negativa, los electrones vienen hacia cierta parte, voy a generar más espiras. Ha mejorado y ha sido un poco más estable nuestro campo magnético medido en Gauss al darle más vueltas. Estoy en la parte negativa, miren, en X. Ahora voy a cambiar y estoy en la parte positiva. Ahora voy a acercar esto exageradamente acá para que podamos tener también movimiento en Y. Miren, estoy moviendo esto y también yo tengo algunas mediciones en Y sobre mi campo magnético. Bueno, entonces ya vimos la parte de una barra magnética, ya vimos la parte de cómo es un embobinado y ahora estamos viendo cómo es la parte de un electroimán. Y otra de las situaciones que vamos a ver ahora es la parte del transformador. Bueno, entonces nos vamos a la parte del transformador. Este transformador realmente lo que hace es pasar energía a través de un campo magnético de un lado a otro. Dentro de los transformadores comerciales que vamos a estar viendo, tal vez no en este curso, sino en el que sigue, es que hay dos tipos de transformadores, la parte que es elevador y la parte que es reductor. Por ejemplo, los que tenemos en casa para nuestros dispositivos como la tablet, como la computadora, como los cargadores de celulares, son internamente tienen transformadores reductores. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestra energía eléctrica, que es de 120 voltios aproximadamente en el enchufe, lo reduce a 12 voltios. Eso es un reductor. Pero, por ejemplo, para transmitir energía eléctrica a través de las subestaciones, por ejemplo, Quixal, y que tienen bastante voltaje de generación y bastante corriente, para poder transmitirla, le bajan la corriente y le suben el voltaje. Ese es un transformador elevador. Así es como pueden generar el transporte de energía de una subestación a otra, aumentando exageradamente el voltaje, pero reduciendo la corriente. ¿Por qué reducen la corriente? Porque la corriente es una energía que al pasar por los cables genera energía térmica. Eso quiere decir que los cables de tendido eléctrico elevarían bastante su, su temperatura, con lo cual puede generar en algún momento llegar al punto de fusión, etcétera, y que le genere un degrado, una falla a la transmisión y el transporte de energía. Entonces, por eso existen dos tipos, ¿verdad? El elevador y el reductor. En este caso vamos a ver el funcionamiento básico de cómo sería un transformador. Voy a generar este potencial
acá tengo líneas de campo magnético y esas líneas de campo magnético se van a pasar a esta espira y esta espira a su vez que va a capturar las líneas de campo magnético. Se recuerdan que a 90 grados va a generar un campo eléctrico y ese campo eléctrico lo que va a hacer es generar una corriente y esta corriente al encontrar una oposición al paso de electrones con el filamento de tungsteno, esa oposición va a generar incandescencia. Entonces vean, acá estoy acercando y tengo el voltaje, miren, tengo un voltaje y estoy generando cierta cantidad de energía. Entonces al momento de oscilarlo, o ponerlo tal vez acá, ahí estoy generando la energía, miren. Puedo mostrar la brújula si quieren para ver cómo es la alineación de campos eléctricos acá, tanto de esta espira como la otra, y vean cómo va variando. Siempre se va a alinear con las líneas de campo magnético que tenga más listas. ¿Cómo sería el comportamiento de voltaje? Ahora tengo una resistencia ahí, miren, voltaje positivo y voltaje negativo. Vamos a medir los campos magnéticos para ver cómo oscila y lo voy a poner con una bombilla. Ahora no voy a utilizar una fuente o una FEM DC, sino voy a utilizar una FEM AC y así como lo vimos anteriormente, pues tengo una amplitud nuevamente y tengo una oscilación. Entonces vamos a oscilarlo y acá está la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa tiene su punto más bajo y en la parte positiva pues tiene su punto más alto. Y vean cómo se va comportando las líneas de campo magnético alrededor y cómo va variando en nuestro medidor de campo magnético con dimensionales de Gauss. Y por último tenemos la parte del generador. Bueno, entonces nos pasamos a la parte del generador y vamos a darles un pequeño video de lo que es el generador eléctrico de una enciclopedia que es muy respetada desde hace mucho tiempo, que fue el Encarta de Microsoft. Realmente fue lo que le vino a hacer la competencia a la biblioteca hispánica y británica en ese entonces en la parte impresa. Bueno, entonces, generadores. Acá en el área de Alta Verapaz, donde nos ubicamos, hay tecnología de hace muchos años, de décadas, que los alemanes tenían en algunas fincas. Tal vez no me dejará mentir alguien que ha visitado alguna finca. Hay pequeños generadores eléctricos. Algunas caídas de agua, de ríos, riachuelos, los añaden a unas como poleas y con eso, aparte de estar acarreando agua, también les hace pequeñas generaciones de energía. Esos son los principios de los generadores. Pero ¿qué es un generador? Realmente yo voy a empezar a mover este imán a través de este caudal de agua. Estos cambios de campo magnético, o esto va a generar campo magnético acá, lo va a inducir a esta espira y esta espira a su vez va a generar la parte corriente, porque hay que recordar que el campo magnético, todo campo magnético está asociado a 90 grados con un campo eléctrico y el campo eléctrico pues ya a través de una espira va a generar una corriente y pues va a generar la incandescencia. Entonces voy a empezar a abrir lentamente el caudal y vean cómo está la intensidad, bastante tenue, ¿verdad? Este es el principio de generación eléctrica que, si nos permite las condiciones sanitarias en el país, podemos hacer algunas visitas técnicas a algunas generadoras. Entonces voy a ampliar un poquito más el caudal y vean, la intensidad ya ha aumentado en esto. Aumento considerablemente el caudal y ya mantengo la electricidad. Vean, esta oscilación es lo que genera la incandescencia. Pero por ejemplo, en la oscilación hay dos formas. La parte en Europa es de 50 Hz. Eso quiere decir que hay 50 movimientos de esto. Aquí lo tengo a 78 RPM, 78 revoluciones por minuto. Eso no es lo que tenemos acá para Guatemala ni para Latinoamérica, porque son 60 revoluciones por minuto o por segundo. Acá es por minuto, es exageradamente lento, pero por ejemplo, para nosotros son 60 revoluciones por segundo que hace esta frecuencia. Entonces es imperceptible a la vista, pero pues sí es perceptible para los medidores eléctricos, los medidores de frecuencia. Prácticamente siempre me he preguntado lo mismo y alguno en clase preguntará por qué en Europa 50 Hz y por qué en Latinoamérica 60 Hz. Realmente no tiene nada que ver con la física ni la geoposición
del planeta, simplemente tiene que ver con la parte monetaria. En América quisieron tomar 60 Hz y Europa, para no hacer lo mismo que hacían en América, le pusieron 50 Hz. No cambian nada. Entonces, de eso vienen dos tecnologías de video, la parte PAL y la parte NTSC. Hay una fórmula que se utiliza en la parte de telecomunicaciones y electrónica, que es la fórmula de Nyquist, que para poder hacer un muestreo de cierta situación de video o audio, tiene que ser un medio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, la frecuencia que tenemos para Latinoamérica es de 60 Hz. Entonces, la mitad de eso es 30. Entonces, la tecnología NTSC que ustedes pueden ver a la hora de grabar videos en sus teléfonos, les muestra PAL y NTSC. La NTSC son 29.94 cuadros por segundo, que es exactamente más o menos la mitad de la frecuencia eléctrica. Y por ejemplo, para la parte PAL en Europa es un medio de la frecuencia eléctrica de ellos. La frecuencia eléctrica es de 50 Hz para Europa. Eso quiere decir que la mitad son como 24.9 a 25 cuadros por segundo. Y esas son las dos diferencias. Y de ahí pues nació la parte de los DVDs que tenían región 1, región 2, región 3, región 4. Lo que recuerdo que para Latinoamérica era la región 4, Estados Unidos la región 1, la región 2 era utilizada en España. Aproximadamente esas eran las regiones que hicieron a través de toda esta tecnología de los 60 y 50 Hz, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la segunda pequeña parte de entrega de los videos. Espero que les haya agradado. Eh, Creo que voy a hacer un tercer video, pero este ya va a ser de la resolución de ejercicios. Con cuestión del tiempo del curso, pues voy a agregarle un video más que es de la parte de mecánica del universo mecánico. Entonces son los tres videos que me agradaría bastante que pudieran ver el día de hoy. Por lo tanto, yo me despido con este y nos vemos en la sesión presencial por si hay alguna duda, tanto de la clase como de los ejercicios, ¿verdad? Que tengan buen día.